Bé, ara si voleu fer alguna intervenció, pregunta, matització, aniran passant amb el micro, aneu aixecant la mà i us apuntarem. ¿Qué tal? ¿Todo? Muy bien, muy bien. ¿Sí? Tienes una asistencia mayúscula. ¿A ver? ¿Has contado? 160 personas. Sí, hola, bona nit. No sé si en català o en castellà la pregunta. En castellano, si no te importa. Vale, no, ningún Porque si problema. no te voy a contestar cualquier cosa. No, tranquilo. No, hay un dato importante que es la economía sumergida, que creo que está en un 26% del PIB. Esto creo que es bastante importante. Luego no sé qué impresión tiene o qué opinión tiene sobre el Bitcoin y que mucho de este capital pudiera afectar a eso, o que hubiera muchas transacciones con Bitcoin, o si pudiera ser una salida para gastar más. Gracias. ¿Cómo hacemos? ¿Ya contesto? Vamos a ver, la economía sumergida efectivamente acaba de sacar un informe, ¿no? Los subinspectores de Hacienda, ¿no? Y han estimado, porque como cabe pensar, si la economía sumergida y si toda economía negra, pues no se sabe cuánto es, digo, por la propia naturaleza de la... Y han estimado que sí, que efectivamente. Pero, hombre, es importante. Lo que ocurre es que en un país, en una situación tan dramática como la que he descrito, en términos de empleo, en términos de calidad de las relaciones laborales, de la calidad del empleo, pues que haya economía sumergida, quiere decir, que haya actividad económica que no pase por el filtro, los controles o los vericuetos de la fiscalidad. Pues qué te voy a decir, que esto es así. Esto es así, que lo que más que puede hacer es que el Estado se dedique a combatir. También te diré que se sabe que el Estado no tiene ninguna voluntad real de combatir el fraude de una forma seria, ¿vale? Hace anécdotas, pero de luego ya se sabe, ¿no? Por ejemplo, el cuerpo de inspectores, el cuerpo de inspectores que tienen una buena predisposición, es más, tienen un buen conocimiento de lo que ocurre en la fiscalidad del país, pero no tienen, bueno, pues ni la dirección ni los recursos propios para hacer frente a todo esto. Pues no te diría más que, bueno, que cuando estemos gobernando los que cuando nos vayamos del euro, pues vamos a dedicar mucho esfuerzo a eso, a ir normalizando la vida. También te diré que estas cosas no se hacen de la noche a la mañana. Y por eso un poco uno de los disparates que se montó con el tema del euro es que combinaron países que eran, como dice, institucionalmente muy desiguales, que era eso, hay países que son formalmente muy serios, el caso Alemania, que es particularmente seria, porque tiene uno, cuando te pone a invadir a otro, lo hace con una contundencia del diablo. Pero otros países son más informales, porque es la naturaleza de la historia, ¿no? Recientemente estuve en Grecia, por cierto, para contar que eso es que hay ya núcleos muy fuertes en todos los países, y no estoy refiriendo solo a Grecia, a Italia o a Portugal, sino en países de postín, que están pensando que esto, ¿cómo se nos ocurrió inventar el euro? Dicen algunos, echándose hasta las culpas, pero qué locos estábamos, y empieza a haber resistencia a esto. A lo que iba es cuando uno dice de montar una moneda única entre países tan diferentes, esas diferencias no solo se basaban en que Alemania tiene la BMW y tiene el Audi, es que también tiene una sociedad pues con una cierta composición social, con unos ciertos hábitos sociales, y todo eso pues no son iguales, ¿no? En Grecia tiene, me parece, 2000 islas. No voy a decir que todas están habitadas, pero imaginar que eso es que manejar la formalidad fiscal en Grecia debe ser más difícil que hacerla en Frankfurt, ¿no? o en Berlín. Bueno, pues no, que eso es que pongan recursos. Y luego lo del Bitcoin, mira, yo creo que eso es una anécdota, ¿vale? El mundo cuando está tan disparatado, pues salen otros disparates, como es eso, hacer una moneda cuya respaldo va a ser la voluntad que tenga la gente en respaldarla, porque en última instancia el Bitcoin no es más que como si hiciésemos un mercado. ¿Sabéis lo que es el Bitcoin o no? No. Pues tú lo sabrás,
¿Por qué no lo explicas tú a la gente? Bueno, en todo caso, no merece. El Bitcoin es como una moneda que hacemos, si nos ponemos de acuerdo entre un grupo de gente y decimos, ¿por qué no va a faltar la liquidez? Vamos a hacernos dinero entre nosotros, ¿vale? Y ya está, y yo te doy Bitcoin, tú tienes Bitcoin, y tu Bitcoin, cuando quieras pagar algo, pues te lo pagas y te lo van a recibir, ¿vale? Pero esto es, no hay aquí autoridad legítima que diga, es que usted puede quitar sus deudas, como dicen los estados, ¿eh? Es que yo cuando yo digo que eso es, que un americano con un papel, que aunque sea verde, ¿no?, puede quitar las deudas, es que está diciendo que detrás de esto hay un estado que dice que yo puedo pagar. Si es el Bitcoin, pues será una especie de asociación de gente con buena voluntad, es razonable, es como si se hace un banco de horas o un banco de trabajo entre una comunidad. Pero yo esto lo veo, está bien, pero no lo veo como más que una anécdota dentro del lío infernal que tiene la economía mundial, y bueno, y en particular la nuestra, ¿vale? Y perdona, si bueno, podemos hablar luego más en privado, pero todo el Bitcoin. Y yo no soy un experto de Bitcoin, digo, porque hay cosas que sin querer, cuando te empiezas a verlas, te lo vas quitando de tus preocupaciones, no porque no tenga interés, sino porque, bueno, pues la capacidad de uno es limitada a la hora de interesarse por las cosas, ¿vale? Señor, le haré una cuestión que puede ser política, pero también tiene mucha intención económica. Pues si a nosotros nos dicen que si logramos la independencia nos echarán del euro, usted nos ha entregado un tarro de miel sobre hojuelas. A ver, por favor. Ya le digo, busco al economista, el otro ya me define. Bueno, ahí la tienes. Ya salió el toro. No, yo no voy a meterme en eso. Fijaros bien el problema que tengo. Se está jugando con el tema de la pertenencia al euro o no, como un arma arrojadiza entre el gobierno central y el gobierno de la Generalitat. Y claro, ¿y qué me cuentan a mí si yo estoy hablando de que tenemos que irnos del euro? ¿Vale? Lo cual, en todo caso, yo creo que estéis por la independencia o estéis por lo que estéis, yo creo que un Estado independiente debe ser realmente un Estado independiente. Primero, queréis independizar de un país que ya no es independiente, lo cual no deja de tener una ironía, porque es que no somos independientes. Lo que hace el señor Rajoy cada día o cada mañana, eso es lo que dicen los de Bruselas. Pero en fin, si vosotros si queréis ser independientes, pues todos los derechos. Y luego, a ver si vais a ganar la independencia, con respecto a Madrid, al Estado español, y vais a seguir atados a Bruselas, que os va a brear, Digo, porque no penséis que todo lo que ha pasado en Cataluña no tiene mucho que ver con todo lo que ha pasado al resto de España, ¿vale? Pero dicho esto, pues yo ¿qué te voy a decir si yo estoy contra el euro? ¿Vale? ¿Te parece? Vale. Sí. En un mercado de capitales globalizado como el que existe y viendo los problemas que están pasando Argentina o Venezuela, ¿puede resistir un país frente a estos capitales? No sé, me lo pregunto, ya que queremos tener autonomía económica, pero esta autonomía económica delante de las magnitudes de capitales a nivel mundial, no sé si es posible, no sé, simplemente. Bien. Hombre, es todo complicado, pero te voy a decir, sería, desde mi posición te diría, bueno, ¿y qué hacemos? Pues está bien, los capitales son muchos, la globalización financiera es, como dice, un infierno, no te pueden hacer cualquier cosa, bien, ¿y qué hacemos con nuestro país? Digo, efecto. Entonces yo diré que absolutamente, si uno pone en marcha un proyecto a través de recuperación de la soberanía económica y monetaria, lo primero que tiene que hacer es controlar los capitales. Porque todas estas políticas que ahora se hacen y que se venden como naturales y como parecen indiscutibles, todo esto hace 15 o 20 años no era así. Quiero decir, los países han tenido antes aranceles.
han tenido restricciones cuantitativas al comercio, han determinado, digamos, qué operaciones de capital eran posibles y cuáles eran posibles. Tenían su moneda, tenían su industria, era todo un mundo absolutamente diferente. Y ahora parece que todo lo que nos ha sobrevenido en 14 o 15 años de neoliberalismo y de globalización financiera hay que aceptarlo como inamovible. Pues no. ¿Por qué? Porque eso es, si uno coge al Banco de España y le dice, bueno, olvidaros un poquito de los salarios, que se diría yo un consejo que le haría a los gobernadores del banco, porque no se preocupan de lo suyo y están hablando todo el día de salarios. Y plantear un plan de cómo controlaremos los movimientos de capital de este país. Porque esto se controlaba hace 20 años y se sabía, había reglas casi al detalle de lo que se podía importar de capitales, a dónde podían ir, qué autorizaciones necesitaban, qué sectores productivos podían recibir, lo que no podían. Había toda una regulación, porque eran muy importantes los movimientos de capital y efectivamente dónde se instalaban los extranjeros, si en sectores básicos, si en los sectores básicos, se instalaban con mayorías, con minorías, etcétera, etcétera. Y esto es lo que habría que decirle. Y luego he señalado algo que es también clave. Nosotros no vamos a poder pagar la deuda que tenemos. Digo nosotros, refiriéndome en este caso a la deuda pública, porque la deuda privada ya no se está pagando. Quiero decir, ya está cada uno haciéndose, nadando en el, como puede, dando manotazos en el mar, tal como puede, la empresa privada y la banca privada. Y lo que tenemos que hacer no vamos a poder pagar. ¿Que esto nos va a causar problemas? ¿Cómo no? ¿Cómo tú le vas a decir a tus acreedores que no le pagas y te van a decir, ¿y cuánto quiere usted más? No, absolutamente, te van a hacer un boicot internacional, te van a hacer problemas. Pero mira, es que la situación es tan dramática como eso. Y espero, eso es, que después de un cierto periodo de problemas, empecemos otra vez a ver la luz al final del túnel. Y digo la luz, no un coche que viene para atropellarnos, digo porque que hace problemas, ¿vale? Y ya está, y cuando estemos, pues ya veremos qué hacemos. Pero te diré, eso es, si alguien empieza a ponerme problemas, digo del tipo de, y los pone, es que lo que está diciendo es que es muy inflacionista. Digo, oiga, ¿y usted cómo quiere que resuelva los problemas? Si usted si es inflacionista, pues mala suerte, que no lo es en este caso. Yo he sostenido que el gobierno debe tener dinero para pagar a los pensionistas, para pagar a los funcionarios, para no tener que recortar tanto. Que no estoy diciendo que el gobierno nos eche por una avioneta dinero, que sería otra cosa, sino que, hombre, comedidamente empieza a poner la maquinaria de crear dinero, liquidez en marcha. ¿Vale? Y efectivamente, pues a lo mejor hay un poquito más de inflación, a lo mejor, que a lo mejor no. Pero en todo caso, si tú me dices resuelve los problemas, no estoy refiriendo a ti en concreto, ¿no? Si me dices resuelve los problemas, pero cuando voy a resolverlos me dices que voy a crear inflación, digo, pues mira, habría una expresión, mira, adiós. ¿Sí? ¿No se ha entendido? Sí. Eso es, no se puede pedir soluciones cuando das soluciones que te empiezan a escalvar en los problemas que pueden surgir del desastre que han creado los otros. No, diga, pues, si hay inflación, pues mala suerte. Y como digo, igual, si hay muchos problemas financieros, ¿por qué han creado este mundo financiero? Hay especialistas, esos son compañeros míos, no, ya compañeros, que no saben de qué se trata. Yo tengo, pues, algunos compañeros, y tú sabes la desesperación de leer documentos y no enterarse de nada. Digo, todo eso que habéis leído de Basilea, de los controles, mira, es una casuística tal la que han montado con los mercados financieros, con los movimientos de capitales, que es que ni los propios expertos del tipo de los que escribe el país no se enteran de lo que va, no se enteran. Se ha construido un mundo ajeno a todos los intereses generales de la población, que lo que necesita es educación, sanidad, escuelas, viviendas, y ya está, y vive un mundo, como dice, autónomo, financiero, que todo eso que por ahí se recrea en su propio mundo. Pero es un mundo muy complicado y lo que uno le diría a los gobiernos, chicos, recorte un poquito, regule un poquito más y no habrá tantas operaciones como se han creado, que es que no se entiende ya ni el lenguaje. No digo yo, que yo soy un ignorante ya a esta altura, pero esos los más expertos hoy, ¿no? Que esos que veáis, esos que entran, como dicen, con traje oscuro en el Banco de España, que los manda al fondo, eso, saben de la misa a la mitad. Porque no es posible entender la casuística de las invenciones financieras que se han hecho en el mundo, ¿vale? Bueno, perdonad. Ay, me ha encantado tu intervención. Bueno, muy bien. Yo mira, te veía y decía, duro, que parece que encaja. la tengo enfrente. Mira, y quería saber qué piensas tú. En Islandia no rescataron los bancos, los dejaron caer y parece que su economía ha mejorado. ¿Y qué pensarías tú que si aquí no se hubiera rescatado a los bancos, qué hubiera pasado?
pues es un gran desastre, hay que reconocerlo, ¿eh? Si tú un sistema financiero que es una de las grandes instituciones uno de los grandes mecanismos económicos que tiene un país es el sistema financiero, porque es lo que alimenta y lo que da, eso es lo que alimenta lo que lubrica el sistema financiero, pues sería un gran desastre, un gran desastre. Lo que ocurre, el argumento que utilizan los banqueros, que es decir, como si no nos dais dinero se provoca un gran desastre, ¿vale? Habría que haberlo revertido antes y decir, no, una cosa tan importante como el sistema financiero nunca debía estar en manos privadas. Había que prever que el sistema financiero es tan esencial para una economía que a cuento de que debe ser el señor Botino, el señor González o su padre o el señor de Blesa, ¿no?, los que dirijan esto o estemos en manos de ellos. No sé si te respondo, pero eso sí, también te digo, si el sistema financiero cae o se derrumba, esto es como dice, yo qué sé, ya veremos. Ya veremos, digo, porque no se sabe bien cómo sería, como dice, la cadencia de los acontecimientos una vez que un gran banco decide que no pagar. Me imagino la que armó con el Lehman Brothers. Es verdad que tenía unos pasivos, eran 700.000 millones de dólares. Pero bueno, aquí igual, si cae el Santander o cae el BBVA, pues claro, es que estamos hablando de eso, de entidades que tienen unos cuantos cientos de miles de millones. Bueno, pero eso es. ¿Y por qué no hemos reflexionado antes? ¿Por qué no hemos armado a la sociedad? De decir, los sectores básicos, los sectores, el financiero, el transporte, la conducción del petróleo, todo eso tiene que ser estatal. Que sea el Estado el que domine y maneje este tipo de cosas, porque no, si no luego está en manos de ellos. Cuando dice que oiga que ha pasado estos días con la eléctrica otra vez y las tarifas, es que somos muy importantes, que nosotros somos los que damos la luz. Hombre, nosotros damos la luz porque yo le permito que usted dé la luz. Si la luz la diese yo, usted no puede chantajearme en ningún momento. ¿Vale? Es una pregunta como eso que es un poco tramposa por mi parte, la respuesta, pero es que no tengo otra. Por eso somos algunos tan contrarios al sistema establecido, porque antes de que pasen los fenómenos decimos, hombre, había que haberlo afrontado con otros criterios. ¿Vale? Sí. Yo pensaba en el tema de la deuda pública. Sí. ¿No habría que diferenciar entre una deuda legítima y una de ilegítima que no tendríamos en ningún caso ni plantearnos que pagar? Sí. O sea, por ejemplo, la de los bancos, el rescate bancario y eso. Está bien. Mira, este es un tema que ha enganchado mucho en las manifestaciones sociales, ¿no? Nosotros no debemos, o nosotros no, ¿por qué vamos a tener que pagar? ¿Vale? Es un tema complicado, muy complicado, en el sentido siguiente. Mira, cuando el Estado, como he señalado, pasa de tener un superávit a tener un déficit, el déficit tiene que ser cubierto de alguna forma, ¿vale? Y la forma más natural, ¿no?, de cubrirse el déficit es con la emisión de deuda pública, ¿vale? Como sabéis, pues hay emisiones a meses, a años, a 3 años, 4, bueno, etc., ¿vale? Y es natural. Ahora bien, claro, si el Estado, que tiene un comportamiento desde el punto de vista de los ingresos muy errático, y particularmente en esta crisis, por eso que al estallar al iniciarse la recesión, además se produjo la burbuja el estallido de la burbuja inmobiliaria, los ingresos cayeron drásticamente, pero al mismo tiempo los gastos tienen más estabilidad, digo, porque responden a derechos, imaginar las pensiones o imaginar los derechos de los funcionarios, y por así decir, en un instante dado, lo que se produjo fue un déficit originado por conmociones exteriores. Si el Estado se endeudó en aquel instante, porque emitió deuda para seguir pagando a los funcionarios o para acabar unas obras públicas que habían comenzado, etcétera, etcétera, ¿cómo se distingue la deuda legítima de la ilegítima? Yo tengo un problema, digo, ¿vale? Es verdad que luego podríamos ampliarlo y decir, no, hombre, no, es que además no solo esto, hay que ver las obras que se hacían, ¿no? Que hacíamos, digamos, eso que se dice, aeropuertos sin aviones y trenes sin pasajeros, ¿vale? Y todo eso se podría dar un repaso. Por eso lo que sería razonable es decir, vamos a hacer una auditoría de la deuda. Vamos a ver en qué se ha gastado, no porque eso tenga remedio, porque lo que ha gastado está y lo que se debe debido está. Pero así como yo tengo muchas dificultades en decir esto de establecer dónde empieza la barrera de lo legítimo y lo ilegítimo, porque como digo, es muy difícil saber los ingresos que venían al Estado como deuda, en qué se gastaron, porque se pudieron gastar con lo mismo con los impuestos del IRPF, eran ingresos que entraban en una caja y luego cómo salieron. Sí que hay una deuda que es estrictamente ilegítima. Y es la deuda donde el Estado se endeuda para resolver los problemas de un sector concreto o de unas personas concretas. Y esa es la deuda relacionada con la banca. Ahí sí que podemos, pues, digamos, apretar el acelerador o podemos apretar el pie. Decir, hombre, no,
No, el Estado no se endeuda globalmente. Tenemos que responder todos los ciudadanos de la deuda para salvar o al señor Botín o al señor Blesa, a quien sea, digo, ¿vale? Y ahí sí que hay una barrera. Y nosotros le hemos tratado de distinguir, por ejemplo, en el Frente Cívico tenemos una campañita, digo, porque no somos tampoco una fuerza que pueda decir que domina la vida. Tenemos una campaña contra la deuda y hemos tratado de distinguir esto. Y es verdad que cuando dice el no pago de la deuda se ilusiona a todo el mundo, pero a mí me da preocupación, en la medida que soy responsable de algunas cosas, de decir, hombre, tenemos que tener cuidado, no levantar falsas expectativas de no pago de la deuda, porque la deuda, toda la que ha emitido un Estado democrático es legítima. Luego le diremos al Estado democrático que ha gastado muy mal, pero eso digo, toda aquella que vaya a fines generales. Y luego te diré una cosa, por encima además de lo que digamos de legítimo o legítima, está un problema de poder. Digo, perdón, no, la palabra poder no encaja aquí. Está un problema de que sea posible pagarla, ¿vale? Digo, está bien, nosotros no vamos a llegar a decir que no se pague la deuda, que no se pague la ilegítima, pero que se pague la legítima, excepto que se pueda. Porque si no se puede, y esto es un grave riesgo que tiene el país, he hablado de la deuda pública, pero hemos pasado de tener 300.000 millones de deuda pública, 300.000 en el año 2007, a tener más de 1 billón en estos instantes. Eso es lo que hemos crecido y lo que se va a seguir creciendo, porque como sabéis el déficit público sigue sosteniéndose, y mientras haya déficit público, la traducción automática es que la deuda tiene que seguir aumentando. Y el Estado está en condiciones, ahora estamos en un periodo, digamos, de razonable estabilidad. Digo razonable en los últimos 2 meses, que nos venden bien con aquello de que la deuda, la prima de riesgo, como sabéis, está en 200, no sé qué más, ¿vale? Pero bueno, ¿quién garantiza eso? ¿Quién garantiza que esto va a seguir en la estabilidad? ¿Quién te dice a ti que eso es que no se declara otra Argentina? O que, o que Italia, o que Grecia, cualquier cosa, como es tan la masa de deuda que hay que sostener y que hay que renovar por un lado, y pagar los intereses por otro, que esto puede pasar cualquier cosa. Lo que no tiene nada que ver tampoco con la legitimidad o ilegitimidad, ¿vale? No sé si te queda, pero vamos. Vale. Hola, buenas noches. Después de escucharlo usted, ha quedado claro perfectamente que la salida mejor que tendríamos sería salir del euro. Sí. Pero yo, pobre de mí, que soy un profano, la deuda que tenemos la tenemos en euros. Sí. Esos billones que usted ha dicho que tenemos, en un hipotético caso que saliéramos del euro, la deuda la tendríamos que pagar en euros. Sí. ¿Cómo pagaríamos esa deuda tan grande cuando la peseta, si volviéramos a la peseta hipotéticamente, cómo podríamos pagar esa deuda? Imposible. Ya he dicho que es imposible pagarla. El día que salgamos del euro va a ser imposible y un poquito más. O sea, que sería peor el remedio que el no, remedio como no lo vamos a pagar y vale. Eso pero es verdad, eso es la deuda en euros. Es verdad, vamos a ver, aquí hay una confusión importante. Lo que se encarecería mucho para los españoles, ¿no? Sería la deuda que tenemos contraída con el exterior, ¿vale? Esa que tenemos, la deuda pública, a ver. No te lo he emitido en euros, ¿vale? Los que sean los extranjeros que digan que tienen deuda española o que les debemos, habría que pagarle en euros. Y eso se complicaría, porque nosotros íbamos a actuar con una moneda que estaría, eso es que se devaluaría, no sé si en 30 o 40, lo que fuese, ¿vale? Ahora bien, que esto no significa que entre los españoles, digamos, la deuda que tenemos en un banco, la hipoteca, se fuese a incrementar, ¿vale? Automáticamente, como se hizo el día que se implantó el euro, que teníamos las cuentas corrientes y pasamos a tener de euros a pesetas, el día que se volviese a la peseta, tendríamos absolutamente la misma deuda en pesetas que correspondería al día antes, ¿vale? No sé si me he explicado bien. Sí. Sí. Vamos a ver. Que la deuda, repito un momentito, perdón, lo digo porque es que alguna gente muy maliciosa ha vendido esto de que como la deuda es en euros, el día que tengamos que pagarla, digo, para asustar un poco sobre la idea de que sería bueno salir del euro. No, tener cuidado que entonces las hipotecas tendríamos... No. Las hipotecas valdrían tanto lo que valen en euro hoy, al día siguiente se calificarían en pesetas, tendríamos la misma deuda. Quiero decir, en nuestros ingresos, por así decir, la relación entre nuestros ingresos y la deuda sería idéntica. Otra cosa es el que tenga una deuda en el extranjero, que te la reclamen en euros. Y te digo, pues entonces sí, tengo que ahorrar muchas más pesetas para pagar el mismo euro, ¿vale? Pero
¿Vale o no? Una pequeña pregunta. Si en el caso hipotético que saliéramos del euro, volviéramos a la peseta, tal, ¿qué sería más interesante o peor? ¿Está en una situación como está, por ejemplo, Argentina, que no sé si tienen un 50 o un 70% de inflación, o una cosa exagerada? No sé si estoy diciendo algo bestial. O el problema que tenemos ahora con el euro. ¿Qué cosa sería más interesante? Ya está, gracias. Yo ya he elegido, digo, si me plantea problemas del tipo Argentina, o si me plantea problemas de un país que se incendia o que le viene un tsunami, pues mejor no tener un tsunami, digo. Pero yo vamos a ver, amigos y amigas, yo no he planteado, no tengo ningún interés personal en salir del euro. Y anda al costado. Lo digo, no tengo, eso es, no hay más que un cierto planteamiento, iba a decir, por un poquito ideológico, sí, y otro poquito, digamos, de una persona comprometida con la situación que tiene el país, ¿vale? Y cuando estoy diciendo que es que yo creo que es mejor esto que lo otro, no estoy hablando más que de una posición personal, ¿no? Si queréis, que cada día un poquito más compartida, y de hecho tú has señalado el manifiesto, donde tenemos firmas de gente, iba a decir, entre ilustres por su importancia y algunos también por sus conocimientos. Pero no estoy qué es mejor o qué es peor. ¿Por qué me tienes que comparar con Argentina? Chico, pues compárame con Gran Bretaña hoy, por ejemplo, que tiene una moneda propia, ¿vale? No entró en el euro y mira, pues no sé, tampoco estaría en condiciones de decir cómo están los ingleses, pero en todo caso no me pongan la peor comparación porque me siento un poquito indefenso. Vale. Un punto muy alto, ¿Eh? Que he hecho un... Vale, bueno, pues eso, pues, pónmelo un poquito más sencillo otra vez, ¿vale? Vale. A ver, ¿alguna palabra más? Yo había pedido la palabra Sí. antes de este señor, y una parte quería principalmente hablar de este tema, pero no sé si nos puede ampliar un poco más si habría algunos otros problemas en la salida del euro. Mucho. Tanto que, digamos, que eso es que una de las pretensiones que tenemos, ¿no? En Socialismo 21 por un lado y en el Frente Cívico por otro, es tratar de evaluar los problemas que se nos vienen, digo, y no es fácil, ¿vale? Porque hay esos multinacionales por medio, hay el tema de la deuda, ¿vale? Eso es que la deuda, eso trasladado a algunas empresas que no quieran declararse en bancarrota, que no quieran incumplir sus compromisos, es fortísimo. Hay también el problema de cómo ganaríamos de competitividad como consecuencia de una devaluación de la peseta, teniendo en cuenta el contexto general, teniendo en cuenta, por ejemplo, la composición de nuestras importaciones, que necesitamos, por ejemplo, energía, y eso, si salimos del euro, se encarecería. Hay muchos problemas. Como he dicho, cuando defendemos esto no estamos diciendo que por decir qué tontos sois, no veis el camino el camino espléndido, no las alamedas brillantes que os planteamos. Sabemos que hay muchos problemas. El tema por el que planteamos la alternativa decimos es que por aquí se va, por así decir, el infierno, y por aquí nos vamos a pasar por el purgatorio. Esto sería tengo algunas ideas de los problemas que pueden aparecer, ¿no? Como te señala algunos, ¿no? Las importaciones, el impacto de la devaluación, cuánto tendría que ser devaluación, cómo vendría la inflación, qué monedas, eso es, contra qué monedas tendríamos que competir fundamentalmente, ¿no? Eso es la dependencia energética. Bueno, hay muchos problemas, pero eso es. Pero en fin, entre estar en un camino que no resuelve los problemas y otro que tiene problemas pero que se pueden resolver, pues esta es la disyuntiva que tenemos planteada, no es más que esto, pero vamos, lejos de señalar que esto es una alternativa maravillosa, Vale. Sí, a ver, así de entrada yo no soy economista, pero podríamos decir algo así como... Te contratarán en una tertulia rápidamente. Como que me has para hablar de economía. Como que me has convencido, que ya lo estaba, pero en fin. No, lo que yo quería, la pregunta es, vamos a ver, los argumentos parecen correctos. Entonces, ¿por qué hay tan poca gente, o en todo caso, por qué la gente que manda y tiene poder nunca se plantea eso? ¿Porque no se lo cree o porque no le interesa? ¿Cuál sería un poco la respuesta?
porque es muy raro, porque parece muy razonable lo que cuentas. Entonces, ¿por qué puñetas a nadie se le ocurre? Y sobre todo a la gente que tiene poder y que está viendo cómo el país se está hundiendo. Bueno, qué pregunta más difícil, Rosa, ¿vale? Vamos a ver. Yo creo, la derecha, digo la derecha otra vez, es que claro, no sé muy bien la composición política que hay aquí, ¿vale? Y hablo así de derecha, izquierda, si me apuráis, burguesía, proletariado, podríamos hacer la división que queráis. Ha sacado un rendimiento colectivo poderosísimo al tema del euro, ¿vale? Por lo que he dicho antes, ¿no? Si tú eres el poder económico, ¿no? Y le dices a los países, ustedes ya no van a ser competitivos o no son competitivos. Y para ser competitivos tienen que hacer lo que llamamos el ajuste interno. Y el ajuste interno implica una redistribución tan intensa de la renta que bienvenido sea el euro, diría un empresario, ¿no? Yo puedo forzar los salarios hasta el punto, bueno, uno en particular no, pero el sistema puede forzar mucho los salarios por aquello de que es competitivo y nosotros tenemos el mecanismo de la devaluación. Y yo creo que esto era, bueno, pues un mecanismo que ha aprovechado absolutamente la burguesía de todos los países. Y de hecho, cuando se habla de desigualdades, de redistribución de la renta, todo el mundo sabe eso, es que el mundo ha avanzado mucho en desigualdades, ¿vale? Y en última instancia, ¿a quién le interesan las desigualdades? Los que se aprovechan, digamos, los beneficiosos de las desigualdades. Y eso ya es un motivo para esto. Pero luego, claro, hay motivos también, iba a decir, políticos, ¿no? Esto ha sido la apuesta que ha hecho los políticos de muchos países y de un espectro muy amplio por un proyecto que en última instancia ha fracasado, se reconozca o no se reconozca, ¿vale? ¿Y quién es el guapo que reconoce los fracasos? Quiero decir, ¿a quién le corresponde? Imaginaros al PSOE en este instante en nuestro país, digo, por poner un partido que podía estar reflexionando razonablemente. ¿Quién coge al toro por los cuernos? ¿Quién le dice al país, mire usted, nos equivocamos mucho, hemos hecho una política absolutamente equivocada, nos debíamos haber sido más despiertos, debíamos de haber pensado las cosas con mucho más? ¿Quién lo dice eso? ¿Vale? En un país. Luego ocurre que está también el país. Y claro, la gente, ya empezamos a saber lo que cuesta un café. ¿Os acordáis los primeros días que estábamos enloquecidos, cambiando por euros, pesetas y tal, ¿no? Estamos como acostumbrados. Es más, hay generaciones enteras que ya me vio el euro, ¿no? Pensar en nuestros hijos, imaginarnos, ¿no? Y claro, esto de cambiar de moneda, ¿y esto por qué? Y hay una especie de consenso. Luego está también la venta de Europa. En última instancia, qué grato es, ¿no? Que todos compartimos la misma moneda, somos todos europeos, ¿no? Los alemanes, los franceses. Hay un conjunto de factores psicológicos, políticos, culturales, que han favorecido pues un poco primero la ilusión que vendieron, ¿no? Y ahora la resistencia a afrontar los problemas con esta crudeza que en última instancia lo he planteado yo. Y entonces eso sería lo que explicaría. Ahora bien, que a los trabajadores de cada país les interese tener una moneda, eso es, una moneda que los sirve para ser estrangulados, difícilmente lo creo yo. Otra cosa es que el trabajador tenga la conciencia de decir, hombre, ¿y por qué vamos a tener con el euro? Si el euro se nos sirve como, eso es un instrumento en manos de nuestros adversarios para que nos corten derecho. No sé si hay una explicación, pero en fin, seguramente se puede pensar esto, lo que yo he contado y otras muchas cosas, porque la gente no se altera. Luego está la televisión, digo, por ponernos maliciosos, ¿no? Si todos los días salen los tertulianos, no sé, eso que te he dicho, la broma de los tertulianos, es que lo primero dicen los tertulianos, son todos los mismos por lo demás, los seguías, ¿no? Y lo primero que dicen es que yo no sé nada de economía. Pues diría uno, quítese que se ponga otro, ¿no? Por aquello de que sería razonable que si van a hablar de economía, pues que se ponga alguien, bueno, pues eso es. Y bueno, y todo el mundo da como por supuesto que por supuesto estamos en crisis y que la austeridad es, por supuesto, no vamos a decir que no es necesario y que hay que cortar el déficit público, claro que hay que cortar. Entonces se crea una especie de lugares comunes, digamos, de pensamiento común, que a ver quién combate eso. Tienes que tener pues los mecanismos de difusión y poderosos para hablar. Esto del país, ¿no? El país ahora está vendiendo, no, si queréis, bueno, no, porque ya no. El tema de la recuperación. Y el país apunta al tema de la recuperación como si fuese verdad que la recuperación, y la recuperación de verdad hasta ahora no es más que una venta que está haciendo el gobierno de que estamos recuperándonos, y pum pum, y acabará. Bueno, yo creo que el gobierno se lo ha creído, pero no estoy seguro. Pero eso acaba minando a la gente, porque dice, hombre, pues después de todo es lo que hemos sufrido, lo que estamos sufriendo, ya viene la recuperación. Pero ¿quién combate esto? Desde una televisión que lo primero que hace es sacarte a Guindos cada mañana o cada tarde, ¿no? Y luego a Rajoy, y luego al Montero o al Montoro, ¿no? Y te viene a decir que estamos recuperándonos.
¿No os dais cuenta? Digo que es muy difícil esta lucha, que es muy desigual, pero bueno, en ello estamos. ¿Vale? Bueno, yo quería hacerle una pregunta. La teoría que usted ha expuesto me plantea algunas dudas, ¿no? Porque usted dice, si tuviésemos la moneda propia, con banco central propio, entonces estaría en nuestras manos la política monetaria. ¿Y la fiscal? Bueno, sí, claro, la fiscal. Vale, perdón, la fiscal ya la tenemos, ¿no? No. Bueno. Ahora te lo explico, vale. No, pero bueno, la política monetaria, podríamos devaluar la moneda. Sí. Esto es una solución que hace que nuestros productos sean más baratos fuera, favorece única y exclusivamente a las empresas que exportan, pero a las otras no les favorece para nada. En cambio, perjudica para todos los recursos que se tienen que comprar fuera, el petróleo, el gas o otros recursos naturales, o si viajamos al extranjero, o si tenemos que pagar deudas fuera. Claro. Por tanto, las únicas que se favorecen son aquellas que tienen la suerte de exportar. Esto es verdad. Sí. Vale. Y la otra cosa que usted ha dicho, si tuviésemos un banco central, podríamos ir imprimiendo dinero, que son cromos, el dinero no son cromos, no nos engañemos, porque si no... podríamos hacer una especie de razonamiento así de lógica y decir, pues ningún país del mundo tendría problemas porque tienes un banco central, empiezas a darle a la máquina, vas imprimiendo dineros, vas pagando, pues mira, a los proveedores del gobierno, a los funcionarios, a quien sea, y se han acabado todos los problemas. Pero esto ya sabemos que esto es infantil, porque muchos países de Sudamérica tienen inflaciones que podían llegar a ser del 100% en un año, y el problema estaba así, cuando no tenían dinero imprimían. Esto hace mucho tiempo que se ha inventado, pero no soluciona los problemas. En un momento usted ha dicho, es que nuestra economía no es competitiva, ¿no? Es que lo que hace que un país pueda exportar, hombre, claro que el precio influye, pero sobre todo influye que tengas unos buenos productos y que sean competitivos, y esto no se soluciona imprimiendo dinero. Bueno, perdón, lo siento disentir un poco con usted, está bien. Pero cuando lo iba escuchando pensaba, si fuese tan fácil, pues todos los países pobres que tienen moneda propia ya tendrían la solución, van devaluando y van imprimiendo, y el problema todas las deudas se van achocando, que decimos. Está bien. Es una objeción bonita, yo voy a tratar de desmontar, no desmontar, porque como llevas parte de razón, ¿vale? Sí, no, está bien. Lo que ocurre es que, tú imagínate un país que es un desierto y que se hace moneda, ¿no? ¿Vale? Y se va haciendo moneda y ¿quién produce lo que puede comprar esa moneda? Eso llevaría a un absurdo, ¿no? En última instancia la gente tendría moneda, pero no tendría nada que comprar o nada que hacer frente, porque no había producción derivada de la creación de moneda, ¿vale? Yo lo que estoy diciendo es porque otra cosa. Estoy diciendo, yo no estoy hablando de inyectar moneda. Lo que estoy diciendo es, teniendo en cuenta la situación objetiva que tenemos, que es que la economía está deprimida, y la economía que tiene capacidad productiva y que tiene además, eso es un paro muy elevado, más vale inyectar un poquito de liquidez, más vale eso es animar la economía que deprimirla. ¿Vale? Y animar la economía no es crear dinero gratuitamente, ¿vale? Eso se podría entender, no digo, no sería un obstáculo, ¿no? Porque además, si los pensionistas, por ejemplo, pudiesen no recibir recibieran su revisión salarial, si los funcionarios recibieran su revisión salarial, etcétera, ¿cuál es el problema de esto? Pondrían en marcha recursos productivos que están ociosos y que están parados, ¿vale? ¿Sí o no? Digo, porque no estamos chocando contra una realidad productiva que no puede generar productos, sino con una realidad productiva que está paralizada, ¿vale? Y si podemos inyectarle un poquito de demanda y un poquito de estímulo, le vendría bien, ¿vale? Y eso es lo que estamos proponiendo. Porque lo otro, lo de seguir reduciendo, ya hemos visto por dónde nos lleva, ¿vale? Y no es más que, otra vez vuelvo a señalar, que no es que más que una opción frente a otra, ¿vale? Teniendo en cuenta que no estamos hablando de eso, de crear dinero, masas de dinero que vamos a dar a los funcionarios, a los ciudadanos, para que no tengan nada que comprar. Al contrario, lo que queremos es, en lugar de seguir deprimiendo la economía, animándola un poquito, a ver si empiezan a funcionar. Y una vez que funcione, empezará a crearse empleo, empezará a crearse otra vez ilusiones, empezará a crear otra vez inversiones. Esto sería uno de los problemas. Si me pinta el caso dramático donde todo es dinero y nada productivo, pues efectivamente no vale.
Y luego está el caso de las importaciones y las exportaciones. ¿A quién favorecen las exportaciones? Favorecen efectivamente a los exportadores, ¿vale? Pero es que los exportadores somos todos, en última instancia, porque sí, bueno, no nadie en particular, pero tú imagínate que se exportasen muchos más automóviles, muchas más naranjas y muchos más, digamos, bienes, muchas más lavadoras españolas. El conjunto de la actividad económica se mejoraría, ¿no? Y, ¿vale? Claro, los directos que reciben las ventajas son los exportadores, ¿no? Los que venden más, pero es que eso luego se canaliza al conjunto de la economía, porque los exportadores necesitan materias primas que se producen aquí, necesitan trabajadores que son los trabajadores españoles, necesitan servicios comunes que son los de los españoles, y a través de las exportaciones lo que se consigue en última instancia es activar la economía en conjunto, ¿vale? Luego están las importaciones, y es verdad que es un problema, porque más resultan más caras, pero ese es justamente el problema que tiene el país, que es que no consigue exportar mucho e importa demasiado, ¿vale? Y cuando nos salgamos del euro, digo por ponerlo en la hipótesis, claro que vamos a viajar menos, claro que vamos a tener menos automóviles alemanes, claro que nos vamos a costar algunas cosas mucho más, pero de esa es la cura que hay que hacer. ¿Por qué? Porque si pensamos que vamos a seguir importando lo mismo absolutamente sin ninguna restricción, pues no ganamos nada. Es que justamente estamos proponiendo, y esto era la devaluación antes, cuando antes se devaluaba, se sabía perfectamente, eso es que a los exportadores se iba a mejorar, pero cuando se mejoraban las exportaciones era para mejorar la situación del país, y que las importaciones iban a encarecerse. Pero ese está también el objetivo, que a través del encarecimiento de las exportaciones importemos mucho e importemos menos. Yo no, que no vería tanto tus objeciones, y es verdad lo que dices, que esto se va a encarecer, claro que se va a encarecer, pero sí es parte de la necesidad que tiene, y por eso además había devaluaciones, porque había que encarecer las importaciones, porque había que decir a la gente, mire usted, entre comprar un producto español y otro no español, le interesa más comprar el español, ¿vale? Y luego, entre traer muchos productos extranjeros, ¿no? Los que no se produjeran en España, lo que vamos a hacer es encarecérselos para que haya menos, para que se compren menos. ¿No lo ves? Un poquito. Es que no hay, por así decir, blanco y negro. Eso, un poquito. Vamos a ver cómo se solucionan problemas de esta entidad, ¿vale? Y bueno, ¿alguno más? Sí, hay otra. Vale, a ver. Y hay un tercero. A ver, ¿quién habla? A ver, perdón, es que no te veía. Estoy aquí. No, me ha interesado mucho lo que usted ha dicho. Y hay un aspecto que me pasó desapercibido en su primer momento, pero creo que puede ser importante en la economía, incluso en los resultados del año pasado, del año 2013, que es que a principios de año hubo una orden verbal no escrita del presidente del Banco de España en la que obligaba a una limitación de los tipos para todo el pasivo de los bancos del orden de 2 a 2,5 puntos. Bien contado esto, entre empresas y particulares, muchos de ellos con depósitos que podían ser pequeños, yo creo que podía oscilar entre 25.000 y 30.000 millones de euros menos aplicados al sistema o pagados por los bancos, o bien regalados a los bancos. No sé si los números los hice más o menos bien, pero yo contaba de que aproximadamente, por lo que pude ver en la prensa, había entre 1,5 billones de depósitos entre empresas y particulares, más o menos en la banca, y que este de mérito de 2 puntos pues venía a suponer sobre 30.000 millones. ¿Puede esto influir también en la economía, no solo de deuda, la deuda del balance de deuda, sino también en la economía productiva? Sí. Es un punto que no se ha tocado prácticamente, no se ha comentado ni en tertulias ni en ninguna parte. Fue una orden, además así, verbal, no escrita, que se emitió. Yo no sé lo que hizo el Banco de España, digo que no me acuerdo bien a lo que te refieres, ¿no? Bueno, todos los depósitos que estaban a plazo fijo, sí, en el año 2013, primeros de 2013, estaban aproximadamente, se cotitaban entre 3,5, 4,5 más o menos, aproximadamente, y se fijó una remuneración máxima de 1,75 anual. Así es la cosa. Pues fue, y además salió
perdón. Pero sí. Salió en la prensa muchas veces. Si lo hizo el Banco de España... El gobernador del Banco de España, el señor Linde, dio una orden verbal no escrita y en cuestión de pocas semanas automáticamente todos los bancos empezaron a ponerse en orden y todos los bancos en estos momentos han bajado sus depósitos. Ya le digo, bajaron el tipo de interés de los depósitos. Sí, la remuneración del pasivo. Aproximadamente hasta en estos momentos ya deben estar sobre el 1,25, 1,5 anual. O sea, primero lo limitaron a 1,75 aproximadamente y en estos momentos ya están mucho más abajo. Claro, ha sido una pérdida muy importante, yo creo, de inyección de dinero en la economía productiva de forma indirecta, a base de compras, porque muchos de los depósitos no eran ni más ni menos que un complemento salarial de jubilados o de otra gente. Y por otra parte ha sido una ayuda impresionante para los bancos. Aparte de los 40.000 millones que hubo de rescate, son de 25.000 a 30.000 millones más de regalo. Pues es que no conozco bien el tema, mi personal, y entonces supongo que lo que pretendía el gobernador, que aparte de bajar los salarios, como sabéis, que tiene mucho interés, pues sería evitar la competencia, ¿no?, entre las instituciones financieras que debían estar dando, pues eso, un poco el juego ese de los extratipos que se llamaba entonces, ¿no? Y es que ofrecen más rentabilidad, ¿no? Y debió hacer pues una llamada de estas que ha hecho toda la vida el Banco Central a través de eso, de las conexiones naturales, ¿no?, entre el gobernador y los jefes de los bancos, decir, hombre, pues no llevéis esa guerra para adelante, ¿vale? Esa guerra para adelante, pues efectivamente, si no la llevan para adelante, pues posiblemente para el conjunto de la banca significa beneficios, en el sentido de que no tiene que pagar más, ¿vale? Pero estoy seguro también que los deudores, los depositantes, cada uno habrá pensado lo que le era más conveniente, si aguantarse con una reducción del tipo de interés de sus depósitos o buscar otras alternativas. No lo sé. Y es que no conozco bien el caso para decirte, pero evidentemente, bueno, yo creo que si algo pudo intervenir el gobernador, debió ser en el sentido de evitar eso, es una competencia excesiva entre las instituciones, porque esas competencias llevan siempre a un encarecimiento de los depósitos, ¿no?, o de los fondos que obtienen. Eso es, y en la medida que eso fue beneficioso para los bancos y que efectivamente si los depositantes pues se encuentran con que no reciben no reciben tipos de interés más altos, como pasó por ejemplo con las preferentes, por citarte un caso. Vale? Te ofrezco cualquier... Donem una última paraula perquè hem d'anar deixant el local, tenim unes limitacions allà baix. Sí. A ver, intento resumirlo rápido. También afecta un poco lo que ha comentado de las exportaciones y todo esto. Sí. Yo veo muy interesante que devaluar para mejorar las exportaciones es importante, pero yo creo que aquí habría que matizar que hay que mejorar el diagnóstico de la crisis. En el caso de los países mediterráneos latinos, desde hace muchos años nuestra forma de ser competitivos es siempre devaluar y no buscar una competitividad real. Si en los países más de centro y norte de Europa ni se plantearían hacer estas devaluaciones sistemáticas que se hacen aquí, y habría que cambiar mucho el sistema productivo y económico propio para realmente que esto sea una medida temporal, el de evaluar, pero que a partir de aquí la cosa pueda mejorar, porque si no será devaluar y podemos llegar a lo que hemos dicho que pasaba en muchos países de Sudamérica y de otras zonas, que la inflación es brutal y nunca mejoran. Está diciendo cosas bien razonables. Evidentemente no se trata de utilizar la devaluación sistemáticamente en cualquier circunstancia, porque eso evita todos los estímulos, todos los acicates para ir haciendo economía más competitiva, más rica, más productiva, ¿no? Pero está bien, ¿eh? Lo que estamos hablando es de una decisión, eso es decir, muy dramática, y hemos dicho, hombre, pues quizá habría que devaluar.
Eso está claro. Lo otro que tú sostienes, que no hagamos, eso es, iba a decir, eso, que no hagamos de la devaluación el instrumento básico, pues estamos de acuerdo, y cualquier economista ortodoxo, rojo, blanco, habrá dicho, hombre, no vale seguir por esos procedimientos. Lo que pasa es que hay momentos en que por mucho interés que tú tengas en no devaluar, se produce una situación, iba a decir, real, donde tú no puedes exportar o tú tienes un déficit tan grande que no tienes otra salida, ¿vale? Y a esto se debe. Yo no estoy defendiendo la devaluación como la panacea, y mucho menos como la política recurrente que debe hacer un país sensato. Al contrario, hay que crear todos los estímulos para que se vaya enriqueciendo la producción del país, bueno, se vaya enriqueciendo la capacidad productiva del país, ¿vale? Que es bien distinto. Teniendo en cuenta eso, es que no regulan las devaluaciones los que tienen superávit, por eso también está en la lógica de las cosas, cómo vas a estar devaluando cuando te llega el dinero en masa como consecuencia. Y luego ya señalo un pequeño problema que oiréis también en los debates, si es que alguna vez se abre los debates. Hay gente que dice, hombre, eso de la devaluación no vale, porque aquí se establece cosa que sucedió en la historia, es lo que se llaman las devaluaciones competitivas. Cuando un país estaba en una situación muy delicada, devaluaba, pero claro, lo que tú haces lo puede hacer tu vecino, ¿vale? Y en ese sentido había como una carrera de las devaluaciones, una competencia de las devaluaciones, y efectivamente en la medida en que se devalúan las monedas parecidas, pues realmente lo que hace es que se anulan los efectos o los beneficios de una devaluación. Eso está claro, y hay que evitar eso, porque bueno, y entraría por así decir la respuesta que hay que darte a ti. Claro, efectivamente las devaluaciones hay que tomarlas como medidas excepcionales o como medidas, en situaciones dramáticas. Ahora bien, fijaros bien que eso es que los expertos en el euro, ¿no?, te señalan los problemas de la competencia de las devaluaciones, pero yo diría, bueno, también hay mucha competencia en los ajustes internos, ¿vale? Y empezamos a ajustarnos internamente, y Grecia, que ha aprendido lo que ha hecho España, dice, hombre, pues yo voy a ajustar internamente, pero más duro, ¿vale? Y llega a España y dice, hombre, como Grecia ha ajustado y ha bajado los salarios, yo voy a bajar los más duros. No sé si os dais cuenta, eso es, que claro que hay competencia en las devaluaciones, pero también está habiendo competencia en los ajustes internos, y los ajustes internos, como hemos visto, como yo he querido demostrar, son bastante perversos desde el punto de vista de la igualdad, pues bastante perversos desde el punto de vista del mantenimiento de la actividad, etcétera, etcétera. Luego, no devaluemos, pero tampoco cojamos los ajustes internos como mecanismo para resolver problemas que tienen otras soluciones. Intento además, como digo, es que todo es muy complejo, digo por daros un resumen final, es que si todo fuese sencillito, nos iríamos todos convencidos de lo que hay que hacer esta noche, y vamos todos con llenos de dudas, y yo el primero que soy el que tendría que aparecer como más seguro, ¿vale? Muchas gracias.